¿Cómo están todos los bateristas? Yo soy Juan Barato, aquí trayéndoles un vlog semanal como todos los martes aquí en el drumblog.com. Hay cosas nuevas y no se imaginan todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes. Stevie, ruédame la nueva entrada, por favor. ¿Qué tal esa nueva entrada que tenemos para todos ustedes? El día de hoy vamos a estar hablando sobre los platillos, aleaciones, tipos, un poco de historia, cuáles son los más apropiados para nuestro género. Muchos drum bloggers estuvieron preguntando sobre este tema, así que les traemos este blog cargado de información. Comencemos ya. ¡El Drum Blog! Juan, cuéntanos la historia de los platillos. Claro que sí, Tripichín. Siéntate y te cuento la historia. La historia de los platillos se remonta a unos 5000 años antes de Cristo, en lo que en la actualidad se llama Asia Menor. Estamos hablando hace mucho tiempo, en la era de bronce, en la edad de bronce, donde apareció este metal, esta aleación. Pero estos platillos aparecieron como unas figuras que no se parecen tanto a los platillos que vemos en la actualidad. Y las utilizaban para ciertos ritos, para ciertas ceremonias importantes. Turquía en la actualidad, que es considerada como la cuna de los platillos, como esta zona donde aparecieron los Zildjian, una familia muy importante en la historia de los platillos. Platillo viene de la palabra griega kumbalon, también del latín cymbalum, que es bastante similar a como se dice en inglés cymbal. El significado de estas palabras era como plato o como copa, un recipiente donde se ponían cosas, bastante similar a un plato de la actualidad. En algunas partes se le llama plato, en algunas partes como en Italia se le llama piatti, que es la misma palabra que se utiliza para un plato convencional, pero ese es como el origen de la palabra platillo o como quieran que ustedes le digan. ¡El Drum Blog! Partes de un platillo. Bueno, cojamos rápidamente aquí, este es de ejemplo un crash. Este es un crash común y corriente. Está la campana o bell, como se le llama también. La campana tiene su hole o el orificio donde se coloca en el stand. Esta zona de acá, digamos que el centro, toda esta parte del cuerpo del platillo, también se le llama como bow, que es donde ocurre todo el martillado, que es donde ocurre todas estas pequeñas líneas que ustedes pueden ver acá, que se llaman los grooves o las líneas del platillo. Y esta zona de acá se llama el borde del platillo, una parte bastante delicada porque es la parte más delgada de los platillos. Si ustedes lo ven, vamos a ver más o menos así. Ustedes pueden ver como la forma que tiene, qué tan alto es respecto al, digamos, al borde, la altura que tiene y todo eso. Esto se le llama el perfil. Cada una de estas partes juega un papel importante en el sonido final que va a tener el platillo. Cuando uno le pega al platillo, digamos que en el borde obviamente le pegamos acá, las ondas viajan del borde hasta la campana y de regreso. Las ondas van a pasar por cada una de estas líneas, cada una de las hendiduras producidas por el martillado, ya sea a computadora, ya sea a mano. Es una unión de diferentes sonidos, el ataque, el golpe de la baqueta en el platillo, todo lo que producen los armónicos que produce el cuerpo, la resonancia que produce la campana. Eso es lo que escuchamos como un completo psh, pero es la unión de todos estos sonidos. ¡El Drum Blog! Y aquí nos metemos en un tema un poco controversial. ¿Qué son mejores? ¿Los platillos a mano? ¿Los platillos hechos por computadora? Los platillos en realidad fueron creados, hechos completamente a mano. Un yunque, un personaje que ponía el bronce pues ahí sobre el yunque y del martillo este que cogía esta forma que conocemos hoy en día como platillo. Con el pasar del tiempo, la tecnología avanza. Entonces, para hacerlo más efectivo, reducir los costos y producir más platillos en una menor cantidad de tiempo, se metieron máquinas automatizadas, computarizadas, que eliminan ciertos procesos y pues hacen la vida más fácil a las marcas, bueno, a las grandes marcas. La diferencia, pues obviamente un platillo martillado a mano va a tener ciertas cualidades, ciertas características especiales. Básicamente los platillos martillados a mano tienen normalmente un pitch más bajo, un poco más de complejidad y de color, como una paleta más grande de posibilidades en el sonido. Si es mejor o es peor, depende de lo que ustedes quieran. Un platillo computarizado no tiene absolutamente nada de malo. Obviamente hay platillos que no están bien hechos, que están martillados a mano y que no suenan bien, que no son buenos y que dicen que son martillados a mano, entonces todo el mundo cree, oh, pero deben ser los mejores platillos del mundo. Hay platillos a mano
martillados a mano, que no son muy buenos. Hay platillos computarizados, hechos totalmente perfectos, sin ningún error y todo esto, pero que tampoco cumplen con las expectativas. Cada quien tiene un gusto diferente y necesidades diferentes, entonces no nos metamos en este tema de que qué es mejor, un platillo martillado a mano o un platillo computarizado. ¡El drum blog! Otra pregunta que escucho mucho por parte de los drum bloggers: ¿cuál son mejores, los platillos con acabado brillante o con el acabado tradicional? De nuevo, es cuestión de gusto. Personalmente creo que los platillos con acabados brillantes, como este crash que tenemos de ejemplo, básicamente fue creado por el look que tiene, cómo se ve. Ahora, también tiene un efecto en el sonido. El platillo es terminado y pasan por unas máquinas que básicamente es como si uno cogiera el platillo y le hiciera muchas veces a una gran velocidad, lo que calienta el bronce. Pero si lo miráramos microscópicamente, cada una de estas líneas tiene como bordes que se ven pulidos por este acabado, por este sistema de limpieza rápido, por decirlo de alguna manera. Los platillos brillantes también tienen como una tendencia a tener un poco más de brillo, un acabado brillante en el sonido. La respuesta es un poco más transparente, un poco más cristalina. ¡El drum block! Dos grandes aleaciones llamadas la B8 y la B20, dependiendo de la marca. Estos nombres pueden cambiar, pero básicamente se les llama B8 y B20 dependiendo del tipo de aleación, del tipo de materiales que tenga. La aleación B8 es una aleación hecha de bronce con una mezcla de 8% de estaño y 92% de cobre. Por eso los B8 tienden a ser un poco más rojizos en su color, mientras que la B20 tiene un nivel mucho más elevado de estaño, de 20% de estaño con 80% de cobre, lo que le da un color un poco más entre plateado y dorado. Hay miles de leyendas que se le echaba oro, que se le echaba orines de caballo, que se le echaba agua del río del Bósforo. Inclusive dicen que la K de los Zildjian, K, no significa Kirop, como algunos piensan que es, sino que significa potasio. El símbolo químico del potasio es la K, porque decían que le echaban papas a la aleación. Así hay leyendas y leyendas y leyendas. No es que una sea profesional y la otra no. Paiste nos ofrece platillos como la serie 2002, como la serie Giant Beat. Son platillos profesionales hechos en B8. De hecho, Paiste se volvió profesional con este tipo de platillos, los hechos en B8. El bronce en sí es un bronce bueno, es un bronce que tiene un sonido más brillante, es un bronce que tiene un sonido mucho más apretado, pero dependiendo del martillado, dependiendo de todos estos procesos, puede quedar como un platillo medio estudiante, medio semiprofesional, como lo utilizan marcas como Sabian, como Zildjian, que utilizan el B8 pero con unos procesos mucho más económicos dirigidos a este rango de bateristas. Bronce B20 es un bronce mucho más musical, es un bronce que envejece mejor. Otras opciones de bronce hay con más cantidad de estaño, con menos cantidad de estaño. A mayor cantidad de estaño el platillo puede tender a volverse un poco más inestable, con una facilidad a romperse. Marcas como Aegean, esta marca de platillos hechos a manos en Turquía, experimentan con platillos de bronce B22, bronce B23 y llegando hasta inclusive el bronce B25. Personalmente probé los Aegean, suenan bastante bien, pero es mejor no subirle tanto a ese nivel de estaño. Mientras tanto, hay otras marcas que experimentan con bronces B10, B12, que tienen un nivel un poco más elevado de estaño en comparación del B8, dándole un poco más de resistencia, dándole un poquito más de musicalidad, y experimentando en realidad es cuestión de costos, es cuestión de no pagar tanto como un bronce B20, pero tampoco tan como el B8, entonces es cuestión de marketing y de costo de los productos. Paiste ofrece en bronce B15 lo que ellos llaman la Paiste Signature Alloy. Básicamente es un bronce B15 con propiedades entre el bronce B8 y el bronce B20. Hay otros que son un bronce un poco diferente como el brass o latón, que es una combinación de 63% de cobre y un 37-38% de zinc. Es una aleación un poco menos musical, mucho menos resistente, y por eso la mayoría de platillos como de principiantes o de estudiantes vienen con este tipo de material, latón o brass. Otra que también es así de principiante o que se utiliza para ciertos platillos de efectos, ya que tiene un sonido completamente diferente, es la aleación Nickel Silver. Esta aleación tiene 88% de cobre y un 12% de níquel. Es una cosa totalmente diferente si lo comparamos con un bronce B8 y bronce B20. Es bien interesante que conozcamos estas
posibilidades que tenemos ahora mismo en el mercado. ¡El drum block! Ustedes saben que a mí no me gustan las reglas, a mí no me gustan las leyes que me Pongan que es que esto suena así o esto suena así, es que uno tiene que utilizar esto así y no así. A mí no me gusta eso y a mí no me gusta imponerle nada a ustedes, los drum bloggers. Sin embargo, digamos que hay un par de reglas ahí más o menos que pueden ayudarnos a entender los platillos y más o menos saber a qué atenernos viendo nada más el platillo puesto ahí en una base. Algunas de estas reglas son: si el platillo tiene un mayor grosor y un mayor peso, este platillo por regla va a tener un pitch, un tono más elevado, un tono más agudo. En términos como lo diría Natalia Giraldo, No sonará psh, sino va a sonar más psh. a mayor cantidad de bronce sube el pitch. Segunda regla: el tamaño. El tamaño obviamente afecta el sonido de nuestros platillos. Un platillo de 15 pulgadas va a tener un pitch mucho más alto que un platillo de 20, 22, 24. Un platillo más grande como un ride de 22 tiene un pitch más bajo. No siempre, pero por regla digámoslo que tiene un pitch más bajo. Número 3, la campana. La campana afecta también mucho el sonido. Una campana más grande producirá obviamente más resonancia, más wash, más sostenido. Eso que queda sonando se le llama wash. En los rides que tiene una campana más grande ayudará a que tenga un sonido de crash más fácil, más respuesta de crash. Obviamente tendrá una campana más definida. También depende del grosor de la campana. Puede que la campana sea muy grande, pero si la campana es muy delgada va a tener un sonido más como ahuecado o hollow. El volumen tiene que ver mucho con la campana. Si tiene una campana grande, el volumen será más alto. A menor la campana o sin campana va a tener un volumen mucho más reducido. Comparen un mega bell ride, cómo suena eso de duro. Si lo comparamos con un flat ride que no tiene campana, el volumen va a ser mucho más reducido. Y por último, una regla importante es que a mayor el tamaño del platillo, va a haber diferencias. Por ejemplo, va a haber una mayor capacidad de volumen. Un platillo más grande va a tener una capacidad de volumen mucho más grande que un platillo pequeño, así sea más agudo, así sea más grueso. Un platillo más grande tendrá una capacidad mayor de volumen. Tendrá obviamente un sostenido más largo y probablemente será más durable. Entonces, teniendo todo esto en consideración, ¿cuál es el platillo que me sirve más a mí? ¡El drum block! Yo creo que una buena manera de ver qué clase de platillos nos convendría más a nosotros es que nos sentemos y pensemos en qué tipo de música estamos tocando. Uno, ¿qué clase de volumen necesitamos? Platillo que tenga mucho volumen, no tanto volumen, que tenga un pitch alto que corta a través de todo o un pitch más bajo que tiende como a mezclarse con el resto de instrumentos. Nuestros compañeros de grupo tienen amplificadores Marshall gigantescos o es más una cuestión acústica para tocar en bares o en cafés. Nos gusta que los platillos sean brillantes y que tengan un sonido un poco más brillante o simplemente queremos un sonido más vintage, más cálido, más orgánico. Esta clase de cosas las podemos poner como en una lista de notas y así podremos tener un más o menos promedio de qué tipo de platillos necesitamos. Tengan en cuenta las reglas que hablamos. Si ustedes son de los que tienen la mano pesada y les gusta pegarle a la batería con todo, no vayan a comprarse un Splash de 8 extra thin y no vayan a comprarse un Crash de 14 pulgadas Dark Crash o un Thin Crash de 16 pulgadas Porque lo van a reventar. Estos platillos están hechos para tener un sonido rápido, corto y van a sentir cuando están tocando en vivo que no les está dando lo que ustedes quieren y le van a pegar cada vez más duro y el platillo no va a hacer nada. Ellos tienen un límite y por más duro que le peguemos, si llega a ese límite no va a dar más volumen. Si por el contrario tenemos un platillo, estamos tocando con nuestro grupo y siempre nos están diciendo: bájale el volumen, bájale, pégale más pasito, no, está sonando muy duro, ¿por qué no le pegas con roots? ¿Por qué no te quedas callado? Si nos está pasando eso, es probablemente que nuestros platillos tengan demasiada proyección. Yo sé, yo me imagino a ustedes diciendo: pero Juan, dime una marca, dime una referencia, yo cuál necesito, yo necesito este ride, ¿cuál es? Dime cuál necesito yo. No lo voy a hacer, no les voy a decir. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestros principios de que no hay reglas, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran si les parece bien. Y segundo, porque causaríamos desinformación. Porque no puedo decir que es que para tocar jazz simplemente necesitas tocar con la referencia rápidamente. Un ejemplo, tiene que tocar con platillos K-Zillion. No es cierto. Miren a Roy Haynes. Roy Haynes es uno de los grandes del jazz del momento. ¿Y con qué toca? Está tocando con un ride flat ride a custom, con acabado brillante. Cualquier jazzista dice: un platillo brillante no es de jazz. Roy Haynes lo utiliza.
Es cuestión de cómo se utiliza, es cuestión también del baterista, es cuestión del escenario al que estén tocando. O por el contrario, grandes rockeros, metaleros o esto, y están utilizando platillos martillados a mano y están sonando perfecto. Es cuestión de cómo se utilicen, es cuestión del contexto. Entonces no caigan en el error del marketing, en caer en esta lavada de cerebro que es que si ustedes tocan jazz, platillo, martillo a mano. si ustedes tocan rock, Platillo computarizado de este grosor que parece que fuera un escudo de protección contra rayos ultravioleta y qué sé yo, meteoritos y cosas así. no, encuentren su sonido. Obviamente hay como pequeñas reglas y traten de que ese sonido se vaya a mezclar perfecto con lo que ustedes estén haciendo. Musicalidad ante todo. Como yo les digo, en estos momentos el mercado está lleno y hasta digamos que saturado de platillos por todas partes, platillos que todos dicen ser los mejores, los más tradicionales. Hay unos que sí, hay unos que no, hay unos muy buenos, hay unos patéticos, hay unos bonitos, hay unos inmundos. Hay unos con unos martillados que parecen como el señor Mr. Peanut o con unos martillados tipo estrella. Miren, busquen, miren todas las marcas, miren todas las opciones que tienen en el mercado y encuentren los perfectos para ustedes. Trátenlos con cuidado, trátenlos con respeto, con amor y hagan música. ¡El Drum Blog! Yo me despido de todos ustedes, yo soy Juan Barato. Este fue otro blog semanal como todos los martes. Ya vienen todos los videos a este nuevo canal. Gracias a todos ustedes por suscribirse a este nuevo canal. Lo siento por ponerlo a hacer todo esto. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos ustedes. Me despido y acabémoslo con un buen platillazo.